Escuela Central de Tres Ríos se celebró esta mañana el Día Internacional de la Reducción de los Desastres Naturales. Con sencillos procedimientos de instrucción en los que la calma es el elemento fundamental, los pequeños de la Escuela Central de Tres Ríos hicieron una demostración de lo que debe hacerse en caso de un terremoto. Después de esta acción, en el Parque de la Comunidad se efectuaron los actos protocolarios de celebración del Día Internacional de Reducción de los Efectos de los Desastres Naturales, a los cuales nuestro país está particularmente expuesto. Las montañas más bellas, las playas, los ríos, una naturaleza extraordinaria, pero esta naturaleza también nos trae a veces desastres. Ha habido inundaciones, esta naturaleza nos trae desastres como terremotos y tenemos que estar preparados para resolverlos, tenemos que estar preparados para evitarle a nuestra población daños mayores. Y la única manera de hacerlo es unirnos todos los costarricenses. El presidente también clamó porque persista la unión nacional en la Asamblea Legislativa y particularmente porque se apruebe cuanto antes el bono gratuito de la vivienda y el proyecto de reformas a la ley de zonas francas. Vea si no les prestamos atención que ya nos acostumbramos a convivir con ellos. ¿Cuántas veces al año se cierra la vía Braulio Carrillo? ¿Cuántas casas quedan con ocupantes adentro? Normalmente los deslizamientos más frecuentes ocurren durante los periodos de gran intensidad de lluvias. Sabemos durante los meses de agosto, septiembre, octubre y a veces hasta noviembre. También pueden ocurrir ligados a fenómenos de tipo sísmico, especialmente cuando el sismo ha ocurrido durante la estación lluviosa. Pero también el hombre puede generarlos por su actividad irracional o mal planificada. Que existe un problema que necesita enfrentarse lo más pronto posible y también con la mejor disposición, no solo técnica, sino de conjunto de respuesta de la comunidad y el gobierno local. Lluvias y sismos son elementos desestabilizadores del terreno, pero a los fenómenos propiamente naturales se les une el depredador por excelencia. También el hombre puede generarlos por su actividad irracional o mal planificada. Tal es el caso de la construcción de carreteras, algunas otras líneas vitales como acueductos, sin haber respetado normas ingenieriles de diseño en los cortes y en los botaderos. También con una explotación irracional de minas, de minerales a cielo abierto en especial. Estos deslizamientos están ocurriendo en áreas que tienen una cierta densidad de población ya. Y prácticamente hay áreas ya amenazadas por la acción también del hombre. No hay un desastre que se presente como una acción aislada de la naturaleza. De un modo u otro el hombre participa o da la mano para que haya el desastre. Al hablar de un deslizamiento nos referimos a un movimiento súbito de una masa de suelo y rocas desde una ladera y que cae por acción de la gravedad. Esta masa puede ser empujada por fuerzas internas como sismos y aguas subterráneas. La acción externa, como se explicó anteriormente, es derivada de acciones humanas en canteras, carreteras sin criterios de diseño, minas a cielo abierto, acueductos y otros más. La semana pasada tenemos un ejemplo claro, cerca de La Uruca, Colima de Tibás, en donde han muerto una señora y un niño ocupando un área justamente de las que no se deben urbanizar definitivamente. Los deslizamientos se presentan en todo el país. Según los estudios efectuados a la fecha, ciudades como Acerrí, Santa Ana, Ciudad Colón, Cartago, Avangares y San Antonio de Escazú corren peligro de avalanchas por los deslizamientos. La necesidad de un espacio vital obliga a las personas a invadir dominios prohibidos de la naturaleza. Entonces vemos que las familias que abandonan la zona rural vienen a la ciudad, pero ¿dónde se ubican? En las partes de la ciudad que son las menos aptas, las laderas de los ríos, los mismos cauces a veces de los ríos o laderas de fuerte pendiente. Entonces ellos están expuestos no solo a un mayor grado de vulnerabilidad, sino que también van a habitar construcciones de la más mala calidad. Por lo tanto, cualquier fenómeno adverso les va a golpear muy fuertemente. Los deslizamientos y las avalanchas son dos enemigos del hombre, siempre presentes en ciudades y caminos. Lo malo es que poco nos percatamos de ello.
Los deslizamientos están presentes en zonas urbanizadas. Se encuentran en carreteras fundamentales, como las que llevan a Punta Arenas, Limón o San Isidro del General, y también están en las líneas férreas. De ambas maneras se pueden producir los deslizamientos, ya sea por la condición geológica dada y por acción humana perfectamente. Los deslizamientos son el segundo fenómeno más destructivo de nuestro país en Centroamérica y en la mayoría de los países del tercer mundo, más incluso, por lo menos en términos económicos, no en vidas humanas, que los terremotos y los volcanes. Algunas estadísticas muestran que en Centroamérica se pierde un 2.3% del Producto Interno Bruto por desastres naturales. De ellos, un 70% corresponden a inundaciones y deslizamientos. Uno de los problemas fundamentales en esto es la expansión urbana. La gente se ubica en laderas con altas pendientes e inestables, en los bordes de ríos como el María Aguilar o el Tiribí, en los bordes de tajos y canteras como en el barrio Corazón de Jesús en La Uruca. La planificación del desarrollo urbanístico, la expansión urbanística del Valle Central, por ejemplo, es uno de los casos más particulares porque no se ha realizado una planificación en lo que respecta al uso de la tierra adecuadamente, tomando como función los fenómenos naturales. Y la gente urbaniza esas áreas tanto por el borde de arriba como por el borde de abajo. Entonces ahí hay dos posibilidades: o la casa si está arriba se cae, o si está abajo le cae algo encima. Y la mayoría de los accidentes que hemos tenido en Colima, en San Sebastián, en Los Mojados, etcétera, se han debido a movilizaciones de terrenos. Oficialmente el gobierno trata de solucionar el problema. Para ello, la Comisión Nacional de Emergencia realiza un trabajo especial en la materia. El esfuerzo está encaminado en tener, con la información que ya disponemos, los mapas bases que permitan la toma de decisiones, que podamos decir, mire, esta área es crítica porque se presentan estos tipos de problemas: avalanchas, inundaciones frecuentes, deslizamientos o derrumbes periódicos, etc. De modo tal que haya un nivel de amenaza ya cuantificado para establecer nosotros en la zona el por qué no debe habitarse y decidir qué tipo de desarrollo se le da a esa área. En 1963 se produjeron avalanchas en el lecho del río Reventado, producto de las lluvias y del volcán Irazú, más el deslizamiento de San Blas son ejemplos de la furia de la naturaleza. Esto se puede repetir en cualquier momento y en cualquier lugar del país. Entre 9 y 12 hectáreas y con un grosor de 40 metros se movieron en Chis de Murcia, Turrialba. Este lugar tenía más de 100 años de martirizar la línea férrea, hasta que ahora los daños cuyas reparaciones son de millones de colones podrían ser la estocada final para el cierre del transporte ferroviario del Valle Central al Atlántico y viceversa. Sobre esta situación ya estaba advertido el gobierno. Desafortunadamente no fueron acatadas las medidas. El estudio existe y tengo una publicación aquí en la mano donde está plasmado todo eso que nosotros habíamos recomendado. Desafortunadamente no se cumplió y el deslizamiento se disparó, era lo que habíamos previsto. ¿Por qué si se conocía el informe no se tomaron las medidas? Porque implicaba un gasto muy importante, sobre todo para el ferrocarril. Y entonces un ferrocarril que estaba en una situación económica muy difícil, pues no iba a ser una inversión alta para resolver un problema en un servicio que no era ni siquiera rentable. ¿Cuántas veces han ocurrido deslizamientos en la carretera Braulio Carrilla? Ya prácticamente no son ni noticia muchas veces. Sin embargo, el daño individual y sobre todo acumulado, producto de estos deslizamientos, es importantísimo. Otro deslizamiento importante es el de Puriscal. Aquí decenas de manzanas se transportan de un lugar a otro. Una ciudad establecida exactamente sobre el deslizamiento. Uno se pregunta, ¿por qué se llegó a establecer una ciudad exactamente sobre un deslizamiento? Bueno, es que el deslizamiento deja una forma del terreno que permite como cierto plancito, en una zona muy quebrada, cuando alguien se encuentra, hay una zona como una especie de cuenquita, como una especie de terreno relativamente plano, donde puede acomodarse bien las casas, pues uno dice, es un buen lugar para asentar nuestra población ahí. Pero resulta que ese terreno con esa forma la tiene por el deslizamiento.
Lo importante de los deslizamientos es que se pueden ver antes de que causen problemas y en algunos casos pueden tomarse medidas correctivas. ¿Qué hay que hacer en este caso? La mejor manera es una zonificación, porque la zonificación permite hacer un uso racional del suelo y de la planificación urbana. Tecnológicamente se pueden ofrecer soluciones, pero económicamente el costo de ellas es cuestionable. Es decir, tomando en cuenta las prioridades que existen, no solo en Puriscal mismo, sino en el resto de Costa Rica, una inversión muy grande ahí es problemática. Ya lo hemos visto, carreteras cerradas, personas muertas dentro de sus vehículos, casas sepultadas con gente adentro. Ciudades amenazadas por avalanchas son parte de los deslizamientos, segunda causa luego de las inundaciones de pérdidas económicas en el país. La zonificación en Costa Rica para determinar zonas aptas para vivienda, recreación y agricultura es un primer paso para enfrentar el problema sin tanto daño físico y económico. ...1985... Violento terremoto sacude a Michoacán y destruye a la capital mexicana. 1988... Un sismo arrasa 3 ciudades de Armenia en la Unión Soviética. 1990... Unas 60.000 personas mueren en el noroeste de Irán por un movimiento de 7.3 grados en la escala Richter. Algunas regiones de la Tierra han sido históricamente escenario de grandes terremotos. Así, en la periferia del Océano Pacífico hay una extensa franja de gran actividad sísmica. Es el llamado Anillo de Fuego del Circunpacífico, que se extiende desde la Patagonia y Chile, pasa por Centroamérica, México, California y Alaska, atraviesa el arco insular del Pacífico Oeste, Japón, Filipinas, Nueva Guinea y Nueva Zelanda. Otra zona de grandes temblores es la franja alpino-asiática, que empieza en el Mediterráneo, cubre a Grecia, Italia, Turquía, Irán, Tíbet y se bifurca hacia China y los Himalayas. Hay también focos sísmicos en el centro de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, donde existen enormes cicatrices. En contraste, grandes regiones de la Tierra están al margen de estos conflictos, como África, el norte de Asia y de Canadá, Brasil y aquí en Centroamérica, casi todo Honduras y Belice. Los terremotos ocurren debido a la acumulación lenta de energía de formación elástica en las rocas. Cuando se vence el límite de resistencia de la roca, entonces suelta la energía súbitamente y se propaga como ondas sísmicas, que son las que nos sacuden. La razón de esta acumulación de energía está en la convergencia de las placas en el margen pacífico de Costa Rica. Los temblores se dan así por el choque de las placas, sobre todo en el Pacífico, donde se libera el 90% de la energía del mundo. El mecanismo que genera el fenómeno de movimiento de placas empieza desde el fondo del océano a unos decenas de kilómetros de profundidad. El material fundido asciende por convección y empuja lateralmente. Al empujar lateralmente, lo que está arriba se enfría y se va desplazando como una banda que llega a meterse por debajo de las zonas continentales. Y en esa zona de convergencia, donde se mete por debajo, se da la colisión más violenta y genera la gran cantidad de temblores que hay en los bordes del Pacífico. Y asimismo, un poquito más al interior, se genera el magma que alimenta los focos volcánicos que también rodean el arco del Pacífico. Ese choque de las 15 grandes placas que hay en el mundo, a su vez deforma al interior del continente zonas más débiles, en donde se van a producir las fallas locales, que son otra forma de liberación de energía. Aunque más pequeños, estos movimientos pueden ocasionar grandes daños por coincidir con zonas pobladas. De hecho, aquí en Centroamérica, este tipo de terremotos ha destruido históricamente varias veces Ciudad Guatemala, San Salvador, Managua o Cartago. Sin embargo, es difícil ubicar a las fallas, que tienen una vida activa de hasta 30.000 años y pueden pasar inactivas hasta 300 años. Resulta que durante ese periodo no se mueven todos los días, sino que se mueven
de cuando en cuando, de manera tal que a veces podemos coincidir con periodos activos y en otras podemos pasar por decenas de años sin actividad en una falla local. El primer gran terremoto del que se tiene registro en Occidente data de 1138 en Siria, que causó 100.000 muertos. 400 años después, en 1556, un gran sismo afectó la provincia de Shanxi, en China, en lo que se considera la mayor tragedia natural en la historia de la humanidad, con un saldo de 830.000 víctimas. Decenas de ciudades se derrumbaron en los siglos siguientes por los sismos, causando cientos de miles de muertos. El presente siglo inició también con intensa actividad sísmica. San Francisco en 1906, Cartago en 1910 y Tokio en 1923, donde gran parte de las 350.000 víctimas murieron por el fuego desatado tras el terremoto. En los años siguientes, violentos sismos sacudieron a China, Perú, Nicaragua, Guatemala, México, El Salvador, la Unión Soviética y más recientemente el noreste de Irán. Así, históricamente, los terremotos han ocurrido en esas dos grandes franjas de enorme inestabilidad tectónica y geológica, el anillo de fuego del Circunpacífico, en el que se encuentra Costa Rica, y la franja sísmica alpino-asiática. En 1975, los chinos pronosticaron un terremoto en Haicheng y lograron evacuar una semana antes a la población. Pero el entusiasmo les duró poco. Y es que un año después, los mismos chinos fueron sorprendidos por un fuerte sismo en Tanshan que ocasionó unas 700.000 muertes en la peor tragedia de este siglo. Pese a tantos años de historia sísmica que data desde el año 780 a.C. con el calendario chino, es muy difícil pronosticar un terremoto. Una de las razones está en que el fenómeno se genera dentro de la Tierra, fuera de la observación directa. Entonces solo podemos tener acceso a esa fuente sísmica por métodos indirectos, lo cual hace que el problema sea más difícil. Y hasta la fecha el hombre ha logrado aproximaciones en ciertos casos, pero no existe todavía una metodología válida para establecer un verdadero pronóstico. Los mejores avances en este campo se dan en la convergencia de placas en el cinturón de fuego del Pacífico mediante la utilización del método del gap sísmico. Y uno de los trabajos más importantes en ese sentido es el del norteamericano Stuart Nishenko. De esa manera se han identificado diferentes segmentos en donde cuanto más tiempo ha transcurrido, más pronto estará la ocurrencia del futuro gran evento. Nishenko identificó en el Pacífico segmentos con mayor probabilidad de ruptura, o sea, de ocurrencia de sismos importantes con una magnitud superior a 7 grados en la escala Richter. En América tenemos la frontera Ecuador-Colombia, donde se ha establecido un segmento con una probabilidad de ocurrencia para los próximos 10 o 20 años. También tenemos, en el caso de Costa Rica, la zona hacia la península de Nicoya. Luego tendríamos la zona que está hacia el Golfo de Papagayo. Desde el año 1916 no tenemos un temblor importante ahí. Hacia la parte de frontera entre Guatemala y El Salvador. La zona cerca de Acapulco, en lo que llamamos el Gap de Guerrero. Y también hacia el centro de California, en la falla de San Andreas, en la región de Parkfield. Nishenko había delimitado el segmento de Loma Prieta, que rompió en octubre pasado y dañó severamente a la bahía de San Francisco. Sin embargo, no esperaba la liberación de energía en ese momento y fijaba más bien a Parkfield como el segmento con mayor probabilidad de ocurrencia de un evento. ¿Cómo se ve? Esta metodología del gap sísmico es limitada, ya que únicamente señala una área probable de un terremoto en un intervalo de 10
a 20 años. Por eso, el gran reto para los científicos es delimitar en un espacio más cercano la ocurrencia de terremotos. Sin embargo, los pronósticos sobre la metodología del gap sísmico han sido aceptables en México, donde se vaticinó el temblor de Oaxaca en 1978 y se identificó un segmento posible de ruptura en Michoacán que se dio en 1985 con devastadores efectos para la capital mexicana. Se espera ahora un violento sismo en Guerrero, ya que desde 1911 no hay ruptura de ese segmento. Existe, sin embargo, el temor de que suceda como en 1985, cuando el movimiento de Michoacán desarrolló ondas sísmicas que viajaron a través de 400 kilómetros hasta la capital mexicana. Estas ondas coincidieron en el Valle de México con suelo blando y malo como soporte de las estructuras, lo que ocasionó enormes daños, sobre todo en edificios entre 10 y 20 pisos ubicados sobre el lago de Texcoco. Utilizando la metodología del gap sísmico, los costarricenses Luis Diego Morales y Walter Montero concluyeron que el choque de las placas Coco y Caribe provoca sismos mayores de 7 grados en diferentes segmentos del Pacífico de Centroamérica con 50 años en promedio. En Costa Rica encontraron períodos de 40 años durante el presente siglo para las zonas de Osa y Burica. Pero estos terremotos no suelen ser tan perjudiciales como los que sacuden el llamado arco volcánico, que son más superficiales y en áreas muy pobladas. Morales y Montero identificaron el área y el tamaño probable del terremoto del pasado 25 de marzo en Cóbano y descartaron eventos en el sur de Costa Rica, pero ubicaron áreas potenciales de sismos hacia el noroeste de Nicaragua, en el Golfo de Papagayo, Nicoya y entre Quepos y Parrita. En Centroamérica esperan eventos importantes en el Golfo de Fonseca, así como en la costa entre Guatemala y El Salvador, en coincidencia con los trabajos de Nishenko. San Salvador ha sido destruido por terremotos en unas 14 ocasiones, Guatemala y Antigua por lo menos 9 veces, Managua 2, al igual que Cartago. Centroamérica vive en una verdadera encrucijada sísmica. La razón, la convergencia de las placas Coco y Caribe, que afecta desde Guatemala hasta Punta Burica, y el sistema de fallas locales que constituyen una especie de enjambre insertado en el arco volcánico donde se concentra más de la mitad de la población centroamericana. Guatemala, además, sufre la acción de la placa de Norteamérica y está atravesada por un severo sistema de fallas donde se generó precisamente el terremoto de 1976. Los costarricenses Luis Diego Morales y Walter Montero elaboraron una zonificación de la ocurrencia de terremotos en el istmo. Se puede ver una banda oscura que es la zona donde están los temblores de la colisión de placas Coco y Caribe. Esa sería la primera zona, la zona número 1. Al interior, en el borde interno de esa zona negra, tenemos temblores que no son producto de la colisión de placas, sino de las fallas locales. Y coincide con la zona del arco volcánico. Sería la segunda zona. Los temblores se generan ahí por fallamiento local, a lo largo del cinturón volcánico de Centroamérica. Estos movimientos en el arco volcánico, los más destructivos en Centroamérica, son moderados, con una magnitud que no pasa de 6.5 grados en la escala Richter, pero ocurren cerca de la superficie y coinciden en áreas muy pobladas. En el lado del Caribe, en Centroamérica, por el contrario, no hay sismicidad importante. Como vemos, los temblores forman parte de la cultura costarricense. Vivimos en una tierra de sismos. En contraste con Japón o con China, con más de 2000 años de historia sísmica, la de nuestro país arranca en 1638,
gracias a una recopilación hecha por el expresidente Cleto González Víquez, publicada después del terremoto de Cartago de 1910. La historia revela fuertes terremotos en Costa Rica y periodicidad en la actividad sísmica. Sergio Mora, Guillermo Alvarado y Luis Diego Morales dividieron al país en 3 regiones sísmicas en función a su posición con el Océano Pacífico, donde se da el choque de las placas Coco y Caribe. La placa Coco está en el fondo del Océano Pacífico y la del Caribe bajo todo el territorio de Costa Rica. La primera zona sísmica se halla a lo largo del litoral pacífico, sometido a movimientos de gran magnitud. La segunda es el área de las cordilleras Central, Talamanca y Guanacaste, donde si bien hay influencia lejana del choque de las placas Coco y Caribe, el problema mayor se produce por el fallamiento local. La presencia de los grandes centros urbanos en el Valle Central de Costa Rica, por ejemplo, San José, Cartago, Heredia, Alajuela y otras ciudades, hace que la vulnerabilidad de estas poblaciones sean relativamente altas. Los sismos más destructivos de Costa Rica se han ubicado en el área montañosa, justamente. La tercera región es la del litoral atlántico y la cuenca norte de Costa Rica, donde se dan esporádicos sismos destructivos como el de 1953 en Limón. Pareciera también que a partir de 1980 el país entra en un ciclo importante de liberación de energía. Un caso es precisamente el reciente de Puriscal. Esta situación coincide con un incremento de la actividad sísmica que se está dando en el mundo al acercarse el final del siglo XX. Por lo aparatoso de un terremoto, existe la creencia de que los sismos son los desastres naturales que ocasionan los mayores daños económicos. Pero no es así. Las inundaciones y los deslizamientos provocan mayores pérdidas a la economía al destruir con mayor frecuencia viviendas y líneas vitales de abastecimiento. Hoy día sabemos también de que más del 35% de los daños, sobre todo de tipo económico, ocasionados en este siglo para Costa Rica, se han debido a los efectos de los deslizamientos generados ya sea durante actividad sísmica o durante lluvias de muy alta intensidad. En Puriscal, los problemas presentados recientemente por el enjambre sísmico no son típicos de temblores, sino más bien de las características del suelo. En realidad han ocasionado daños únicamente a través del movimiento de la masa, del deslizamiento, que ha estado activa por lo menos desde 1932. En realidad los sismos lo que han hecho ha sido acelerar el movimiento de esta masa y a través de ello generar los daños, sobre todo en las casas de habitación y en algunos edificios públicos. La situación de Puriscal plantea también la importancia de tratar de tecnificar las construcciones en las zonas rurales, donde en general no se cumplen las disposiciones del Código Sísmico. Es obvio que las construcciones han sido llevadas a cabo por personas del sitio, por los mismos propietarios a la larga, y que de esa manera o por esa razón no cumplen con las especificaciones mínimas. La tecnología de construcción entonces está un poco atrasada en ese sentido. Con una gran visión y plena conciencia de nuestra realidad sísmica, el ex jefe de Estado, Braulio Carrillo, elaboró en 1841 un código de construcciones contra terremotos. El código establecía pena de muerte a quien construyera con casas de adobe, por el peligro que representan ante un temblor fuerte. Aunque no se respetó, este código abrió brecha
y Costa Rica llegó a convertirse luego en el primer país en elaborar un avanzado código sísmico sin mediar una catástrofe. El código actual, de 1974, es bastante detallado y riguroso, pero no siempre se respeta. En el caso de la vivienda de un piso y dos pisos, es decir, de construcciones de un piso y dos pisos, que por lo general en este país son de mampostería, es decir, de bloc con varilla, el código sísmico es muy específico. En su sección tercera, en su sección 3, da líneas claras de cómo es que debe de construirse ese tipo de vivienda para que pueda resistir los temblores o los terremotos. Por supuesto que aplicar las disposiciones del código sísmico implica costos, pero lo importante aquí es medir si la inversión se justifica para prevenir una catástrofe. Pidiéndoles y suplicándoles que nos... Cuando ocurren ciclos sísmicos como el de Puriscal, surgen una serie de especulaciones y de rumores, como por ejemplo que la embajada norteamericana conoce que en 24 horas habrá un terremoto, o bien que debajo de Puriscal hay una vena de volcán. Es prácticamente imposible poder determinar con anticipación qué es lo que puede ocurrir a un plazo mediano, largo o corto. Es decir, al vivir nosotros en un país como Costa Rica, de una actividad sísmica frecuente e intensa, podemos dar por un hecho de que temblores y terremotos, así como los ha habido a través de la historia de 40, 50 millones de años de este país, como mínimo, los va a seguir ocurriendo. Tampoco es cierto que el cambio de clima incida en un terremoto, ya que los sismos se producen generalmente a varios kilómetros de profundidad como producto de una liberación de energía interna que se acumula por el proceso del movimiento de placas tectónicas o bien del fallamiento local. Definitivamente, según está establecido, el clima no tiene que ver nada. Incluso, en forma estadística, si pudiéramos ver las series temporales de cuándo es que se han ocurrido los sismos en Costa Rica, nos podremos dar cuenta fácilmente que tiembla todos los días, a todas horas, en cualquier época del año, y no solamente sismos pequeños, sino también grandes. Con frecuencia se escucha que los terremotos son ocasionados por la actividad de los volcanes, pero eso también es falso, aunque debemos aclarar que los volcanes sí producen muchos temblores pequeños. En fin, vivimos en un país de intensa actividad sísmica y debemos estar preparados para enfrentar esta realidad. Pero también debemos prevenir peores consecuencias ante un terremoto con buenas construcciones, planificación urbana y adecuado uso de la tierra. Esto, indudablemente, nos ayudará mucho más que actuar sobre la base de rumores que únicamente sirven para crear una atmósfera de histeria y de descontrol en la población.